¿Estás listo para descubrir el secreto más oscuro de la humanidad? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión del bien y el mal para siempre. En las sombras del tiempo, un nombre prohibido ha sido temido y venerado: Azazel. En los textos más antiguos de la humanidad se menciona un nombre que ha sido susurrado en las sombras durante milenios. Azazel, un nombre que significa la fuerza de Dios, pero que representa todo lo contrario. Hoy descubriremos la verdadera historia del demonio que enseñó la guerra a la humanidad. El libro de Enoc, un texto apócrifo que la Iglesia decidió excluir de la Biblia, nos revela secretos perturbadores. En sus páginas se describe cómo 200 ángeles descendieron del cielo en el monte Hermón. Estos seres celestiales, conocidos como los vigilantes, tenían una misión: observar a la humanidad. Pero algo salió terriblemente mal. Estos ángeles se corrompieron, seducidos por las hijas de los hombres. Y entre todos estos ángeles caídos, uno destacaba por su rebeldía y su sed de poder: Azazel. Azazel no era un ángel cualquiera. Era uno de los líderes de los vigilantes, un ser de poder inmenso que decidió desafiar al Todopoderoso. Su caída no fue solo física, sino espiritual. Se transformó en algo completamente diferente. El texto de Enoc describe cómo Azazel se convirtió en el líder de los ángeles rebeldes. Pero su verdadero crimen no fue la rebelión. Fue lo que decidió enseñar a la humanidad. En los anales del tiempo, en los textos apócrifos custodiados por el misterio, se narra una historia de transgresión divina. El libro de Enoc, un texto excluido de la mayoría de los cánones bíblicos, nos habla de los Grigori, los vigilantes, un grupo de ángeles enviados para observar a la humanidad. Pero la observación se convirtió en deseo, y su líder, una figura de inmenso poder y conocimiento llamado Azazel, encabezó una rebelión celestial. Él y sus seguidores descendieron al plano terrenal, no para guiar, sino para corromper, desatando secretos que el cielo había juzgado demasiado peligrosos para el hombre mortal. El primer y más devastador de estos secretos fue el dominio del fuego y el metal. Según el libro de Enoc, Azazel enseñó a los hombres el arte de la metalurgia. Antes de su llegada, la humanidad vivía en una relativa inocencia. Sus herramientas eran de piedra y madera, sus conflictos, disputas a pequeña escala. Pero Azazel les reveló los secretos ocultos en las entrañas de la tierra. Les mostró cómo extraer metales de la tierra y forjar armas de guerra. El conocimiento no era solo técnico, era una profanación. El fuego de la forja se convirtió en un altar impío donde la tierra era violentada para entregar sus tesoros prohibidos. Les enseñó a fundir el bronce, a endurecer el hierro. De repente, la humanidad poseía un poder que no estaba preparada para manejar. El conocimiento de Azazel no se limitó a la creación de herramientas para la agricultura o la construcción. Su intención era mucho más siniestra. El texto es explícito. Les enseñó a fabricar espadas y cuchillos y escudos y corazas. Cada pieza de metal forjado era un paso más hacia la perdición. La durabilidad y letalidad de estas nuevas armas transformaron la naturaleza misma del conflicto humano. Un hombre armado con una espada de hierro no era un simple combatiente, era una fuerza de destrucción, capaz de cegar vidas con una eficiencia aterradora. La balanza del poder se inclinó irrevocablemente. Antes de Azazel, los conflictos humanos eran simples disputas. Después de él, nació la guerra verdadera, sistemática y brutal. Las peleas tribales se convirtieron en campañas militares. Las rencillas personales escalaron a masacres organizadas. El sonido del acero contra el acero se convirtió en el himno de una nueva era. Una era de conquista, de imperios construidos sobre los huesos de los vencidos. La humanidad, que una vez vivió en tribus dispersas, ahora se agrupaba en ejércitos. La estrategia, la logística de la muerte y la sed de dominio territorial se convirtieron en las nuevas ciencias de la humanidad. La tierra, que antes proveía sustento, ahora se empapaba de la sangre de sus propios hijos, un sacrificio inútil en el altar de la ambición. Pero las armas no fueron su única enseñanza maldita. La corrupción de Azazel fue un ataque en dos frentes: uno contra el cuerpo, a través de la violencia, y otro contra el alma, a través de la vanidad. También enseñó a las mujeres el arte de la cosmética y la seducción. A ellas les reveló los secretos de la alquimia de la belleza. Les enseñó a fabricar el kohl, el tinte negro para delinear los ojos,
el embellecimiento de los párpados. Este acto, aparentemente inocente, estaba cargado de intención. No se trataba de realzar la belleza natural, sino de crear una máscara, un artificio para encender la lujuria y la distracción. Era una forma de hechicería, una manipulación de las apariencias, para desviar el corazón del hombre de lo espiritual a lo carnal. La mirada, que debía reflejar el alma, se convirtió en una herramienta de engaño, y en una cínica simetría, los mismos metales que enseñó a los hombres a forjar para la guerra, los destinó a las mujeres para la vanidad. Les mostró cómo usar metales preciosos para crear adornos que despertaran la vanidad y el deseo. El oro y la plata, antes inertes en la tierra, ahora se convertían en brazaletes, collares y anillos. Estas baratijas brillantes se transformaron en símbolos de estatus y riqueza. La posesión de estos objetos generó envidia, codicia y celos, emociones corrosivas que antes eran desconocidas. El deseo de adquirir más adornos y lujos alimentó la avaricia, llevando a los hombres a robar, a luchar y a matar, conectando directamente la vanidad con la violencia que Azazel ya había desatado. La sociedad se estratificó entre los que tenían y los que no, sembrando una discordia interna que era tan destructiva como la guerra externa. El resultado fue la corrupción total de la humanidad primitiva. Las enseñanzas de Azazel no fueron dones, sino venenos que infectaron cada aspecto de la existencia humana. La guerra, la lujuria, la codicia, la vanidad, el engaño. El libro de Enoc describe cómo la tierra entera se corrompió por las obras que fueron enseñadas por Azazel. A él atribúyase todo pecado. La humanidad, desviada de su curso natural, se sumió en un ciclo de autodestrucción. Los gritos de los oprimidos y el hedor de la inmoralidad ascendieron a los cielos, provocando la ira divina que culminaría en un cataclismo purificador, el gran diluvio. Azazel no solo le dio al hombre la espada, le enseñó a desear las razones para usarla. La conexión de Azazel con la humanidad no terminó con su caída. Lejos de ser un capítulo cerrado, su exilio en el desierto marcó el inicio de una nueva y misteriosa interacción con el mundo mortal. El conocimiento prohibido que había otorgado, las artes de la guerra y la seducción, habían dejado una cicatriz imborrable en la psique humana. Su influencia persistía, no como un recuerdo, sino como una fuerza latente, una sombra que se cernía sobre la civilización desde los desolados parajes a los que fue condenado. El desierto se convirtió en su dominio, un reino físico y a la vez metafísico, un lugar donde el orden divino se encontraba con el caos primordial. Y fue en este árido escenario donde la humanidad, en un intento por purgar su propia oscuridad, buscaría confrontar, o quizás apaciguar, al ángel caído. Esta extraña relación encuentra su expresión más enigmática en el libro del Levítico, en el corazón mismo de la ley mosaica. Durante el día más sagrado del calendario hebreo, Yom Kippur, el día de la expiación, se llevaba a cabo un ritual sin parangón. El sumo sacerdote se presentaba ante el pueblo con 2 machos cabríos, idénticos en apariencia y valor. El destino de estos animales se decidía por la suerte. Se echaban 2 suertes en una urna. Una llevaba la inscripción para Yahvé y la otra para Azazel. El hecho de que el nombre de una entidad caída y demoníaca fuera invocado en el ritual más sagrado de purificación es un profundo misterio teológico. ¿Por qué se le daba a Azazel un papel tan prominente, casi como un igual oscuro de Yahvé en este rito? Algunos sugieren que era una concesión a creencias más antiguas, una forma de integrar y controlar fuerzas que no podían ser simplemente ignoradas. El chivo destinado a Yahvé era sacrificado como una ofrenda por el pecado, pero el segundo chivo, el que le tocaba en suerte a Azazel, se convertía en el chivo expiatorio. Sobre su cabeza, el sumo sacerdote imponía sus manos y confesaba solemnemente todas las iniquidades, rebeliones y pecados del pueblo de Israel. No era un mero símbolo, se creía que este acto transfería literalmente el peso colectivo de la culpa de la comunidad al animal, convirtiéndolo en un recipiente viviente del pecado. Este animal, ahora cargado con la oscuridad de toda una nación, llevaba todos los pecados del pueblo de Israel al desierto, al dominio de Azazel. Un hombre designado lo conducía en un largo y solitario viaje hacia una tierra deshabitada, un lugar fuera de los límites de la sociedad y la santidad. La procesión era un acto público,
un recordatorio visible de que la comunidad se estaba despojando de su corrupción, enviándola lejos, al lugar al que pertenecía. Este acto era mucho más que una simple eliminación de la impureza. Era un reconocimiento implícito de que Azazel seguía teniendo poder sobre el mal en el mundo. Al enviar los pecados directamente a él, el ritual lo identificaba como la fuente o el receptor final de la corrupción humana. Se establece una paradoja fascinante. La religión oficial, centrada en un único Dios omnipotente, realizaba un rito que no solo reconocía, sino que interactuaba directamente con una potencia de la oscuridad. No se trataba de una batalla, sino de una transacción. ¿Era una forma de apaciguamiento? ¿Un intento de mantener a raya una fuerza demasiado primordial para ser destruida? ¿O era una declaración de que el mal, una vez manifestado, debía ser devuelto a su origen para restaurar el equilibrio cósmico? El ritual sugiere una visión del mundo mucho más compleja que una simple lucha entre el bien y el mal, una donde ciertas fuerzas deben ser gestionadas, no aniquiladas. El ritual terminaba con una violencia calculada y definitiva. El chivo era conducido a un lugar específico en el desierto de Judea, un acantilado escarpado conocido como una tierra cortada. La tradición talmúdica describe cómo se establecían postas a lo largo del camino para asegurar que la misión se completara. Una vez en el precipicio, el hombre que lo guiaba ataba una cinta de lana carmesí a los cuernos del animal. Luego, lo empujaba al abismo. El chivo era despeñado, devolviendo simbólicamente el mal a su origen en un acto de aniquilación física. Su cuerpo destrozado en las rocas de abajo era la garantía de que los pecados que llevaba no podrían volver jamás para atormentar al pueblo. Se dice que una señal, a través de un sistema de pañuelos, era enviada de vuelta a Jerusalén para anunciar que el chivo había llegado al desierto, y la cinta carmesí, milagrosamente, se había vuelto blanca, señalando el perdón divino. Sin embargo, la naturaleza de este acto es objeto de un intenso debate. ¿Era un castigo para el chivo, un símbolo de la destrucción del pecado? ¿O era algo más? Algunos textos y comentaristas rabínicos, como el célebre sabio medieval Nachmanides, sugieren que esto no era un castigo para Azazel, sino una ofrenda. En esta interpretación, el ritual adquiere un matiz aún más oscuro y pragmático. El chivo cargado de pecados no era simplemente desechado, sino entregado a Azazel como un soborno o un tributo. La intención era aplacar al ángel caído, para que en el día más sagrado del juicio no se presentara ante el trono de Dios como un acusador contra el pueblo de Israel. Era una forma de diplomacia espiritual con el reino de las sombras, un reconocimiento de que para mantener la pureza en el mundo de la luz, a veces es necesario negociar con la oscuridad. La ofrenda no buscaba honrar a Azazel, sino neutralizar su poder malévolo, alimentándolo con la misma corrupción que él había ayudado a sembrar en el mundo. Era una estrategia de contención, no de adoración. Con el tiempo, Azazel evolucionó de ángel caído a demonio de la destrucción pura. Los textos posteriores lo describen como el señor de las armas y la guerra. Se creía que poseía a los guerreros en batalla, llenándolos de una sed de sangre insaciable. Cada conflicto, cada guerra, llevaba su marca invisible. Las armas forjadas bajo su influencia se decía que tenían sed propia de sangre. Los ocultistas comenzaron a invocarlo, buscando su poder para la guerra y la destrucción. Y él respondía, siempre hambriento de caos y violencia. La metamorfosis de Azazel, desde figura enigmática del Levítico a piedra angular del ocultismo, es un viaje a través de la sombra de la historia. Su transformación fue una lenta destilación de la sed de conocimiento prohibido. Dejó de ser el chivo expiatorio para convertirse en el arquetipo del saber peligroso. Para los buscadores de lo arcano, Azazel no era una entidad a temer, sino un patrón al que invocar, una fuente de poder y sabiduría. Esta veneración oscura se codificó en los grimorios medievales y renacentistas, donde Azazel es elevado a príncipe del infierno, un general caído y portaestandarte de sus ejércitos. Los textos detallan sus dominios, las artes de la guerra, la metalurgia y la adivinación. Su sigilo se convirtió en una llave para que el mago contactara con su esfera de influencia, una firma en un pacto invisible por el conocimiento terrenal y el dominio sobre la materia. La conexión de Azazel con la metalurgia, del libro de Enoc, lo hizo una figura de interés para los alquimistas. La alquimia buscaba la transformación espiritual, la gran obra,
y Azazel era visto como un guía peligroso pero potente. Invocarlo era buscar un atajo en el proceso, un pacto fáustico para obtener el conocimiento de la prima materia, la sustancia primordial de la que todo está hecho. La invocación de Azazel requería una preparación meticulosa. Su nombre se inscribía en complejos círculos mágicos, diseñados para proteger al mago. Dentro, el practicante recitaba letanías, vibrando el nombre de Azazel para sintonizar con su frecuencia. El objetivo era transaccional. El mago ofrecía respeto e incienso a cambio de respuestas imposibles o poder sobre los hombres. Cada ritual era una prueba de voluntad sobre el abismo. Más allá de la magia, Azazel fue adoptado por corrientes revolucionarias. A partir del siglo de las luces, el rebelde contra la tiranía se convirtió en un símbolo para derrocar a los poderes terrenales. Sociedades secretas vieron en él al Prometeo oscuro, que desafía un orden injusto y entrega el fuego del conocimiento a la humanidad. Su don de las armas se reinterpretó como un acto de empoderamiento para luchar por la libertad. Azazel encarnaba la idea de que la rebelión puede ser un deber sagrado. Esta visión rebelde fue clave para su evolución en el ocultismo moderno. El resurgimiento ocultista del siglo XIX reinterpretó a los demonios como fuerzas de la psique, y Azazel se convirtió en símbolo de la voluntad indomable. Fue Aleister Crowley quien solidificó su lugar. El arquetipo de Azazel, autodeificación a través del conocimiento y la voluntad, resuena con la máxima de Crowley: haz tu voluntad. Esta corriente desembocó en el satanismo del siglo XX. En el satanismo moderno, Azazel se bifurca. Para el satanismo ateo de Anton LaVey, es un arquetipo de desafío e individualismo. En el satanismo teísta, es venerado como una deidad real, un maestro oscuro para el autodesarrollo. La destrucción que se busca hoy es creativa, demoler creencias limitantes para forjar una identidad más fuerte. Invocar a Azazel es un acto para integrar el propio lado oscuro y alcanzar el poder personal. Así, la sombra de Azazel se alarga hasta nuestros días. Su influencia persiste en la cultura, en el antihéroe del cine o el músico rebelde. Azazel es más que un demonio. Es un principio de la experiencia humana. Representa la peligrosa curiosidad que nos impulsa a tomar el fuego de los dioses. Quizás Azazel nunca fue una entidad externa, sino un nombre que le dimos a la parte más ambiciosa y rebelde de nosotros mismos. Azazel representa la eterna tentación humana hacia la autodestrucción, un recordatorio de que el conocimiento prohibido siempre tiene un precio. Si este tema te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.